quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes esta mañana. Bienvenidos. Pero la pregunta que le tengo a usted y que usted tal vez le va a responder es, ¿a qué le tiene usted miedo en la vida? ¿A qué le ha tenido miedo en la vida? Vivimos en una sociedad llena de temores, de miedos. Y la gente tiene diferentes tipos de miedo. La gente le tiene miedo a la muerte. El año pasado, un cuñado que estaba en cuidados intensivos nos llamaba y decía, siento miedo, literalmente miedo. Otros le tienen miedo a las alturas. Otros le tienen miedo a envejecer sin ningún futuro. Y otros le tienen miedo al futuro. Hay otros que le tienen miedo a la inseguridad social, a los robos, atracos. Hay otros que le tienen miedo, bueno, preguntándole a las damas, le tienen miedo a los ratones, algunas, a las cucarachas. Muchas tienen miedo. ¿Sabe? Creo que nosotros hemos decidido no temer. Y esta mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Y el título de esta enseñanza, y espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, es enfrentando el miedo. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Abra ahí su Biblia. Abra ahí su Biblia. Deuteronomio es un libro que se denomina o se llama segunda ley. Dios en el monte Sinaí le dio la ley al pueblo de Israel, a Moisés, a través de Moisés. Pero Deuteronomio es como un recorderis, porque esta es una nueva generación. Esta es otra generación. Así que vamos a esperar que Dios hable a nuestra vida, y usted debe estar ansioso, como yo, que Dios nos hable. Capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 19, y dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado, escucha eso, la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas, ni qué más, ni desmayes. Y viniste a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu,
Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, versículo 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí, ¿a quiénes? A los hijos de Anat. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, ¿qué pasará? Él peleará por vosotros conforme todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Mira esta figura tan hermosa, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Hermanos, ustedes recuerdan también lo que Isaías dice. Isaías 41:10. Ese texto se lo saben ustedes de memoria, y yo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué razón? Porque yo soy tu Dios. ¿Qué más? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor es un sentimiento de inseguridad en la vida de los seres humanos. El temor es sentirse amenazado por algo que quizás no podemos controlar. Y hay un temor para bien y hay otro temor, un temor de reverencia a Dios, y hay un temor de desconfianza, de inseguridad. Hasta este punto Israel había o estaba acampando en la llanura de Moab, siendo capaces de atravesar el río Jordán. Están frente al río Jordán. Israel salió de Egipto y vino por todo el desierto. Dios le trajo. Y el texto bíblico dice que Dios le trajo. ¡Qué hermosa figura hay aquí! Como el padre trae a su hijo por el camino. ¿Cuántos han sentido al Señor en su vida como un padre? ¿Cuántos han sentido al Señor como un padre en su vida? El Señor te ha guardado, te ha cuidado. Mira todo lo que el Señor hizo con ellos en el desierto. El Señor los sacó de Egipto, donde estaban esclavos. ¿Y por qué los sacó el Señor? Porque es su pueblo. Porque les amó con amor eterno, tal como el Señor ama a cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla el Señor! Y el Señor hizo frente a sus enemigos. El Señor, cuando ellos sintieron sed, proveyó agua. Cuando ellos tenían hambre, el Señor les envió la provisión, el maná. Así que Dios siempre fue fiel y sigue siendo fiel con su pueblo.
¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios? Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Ahora, esta promesa de la tierra, Dios se la dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero ahora están al borde de entrar. Están en el límite. Han atravesado todo un desierto y Dios ha estado ahí cada instante de su vida, de la vida de ellos. Pero Dios también está cada día de la vida de cada uno de nosotros. Muchos murieron en el desierto, pero otros perseveraron. Los destinatarios originales de Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, fue la segunda generación de la nación de Israel. Esa generación entera, de 40 a 60 años, y dentro de ellos estaba Josué y Caleb. Ya eran mayores los que salieron de Egipto. Ellos habían nacido en Egipto y habían participado como niños por todo el peregrinaje, por todo el éxodo. Aquellos que tenían menos de 40 años de edad habían nacido y habían sido criados en el desierto. Imagínense usted, en el desierto. Y juntos constituían esa generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Pero esta mañana quiero que tenga presente algo. El no creer a Dios y a sus promesas nos causa miedo, inseguridad, y eso trae consecuencias, pero vale la pena creer en el Señor. ¿Cuántos creen eso? Escuche lo que estoy diciendo. El no creer a Dios y a sus promesas nos causa miedo. Eso trae consecuencias, el miedo, ¿verdad? Pero creo que vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena creer en el Señor. Esta mañana lo primero que quiero compartir son las consecuencias del miedo. Y quiero decirles que el miedo no viene de Dios. Israel había sido liberado de Egipto. Está en el umbral para entrar a la tierra prometida, la que Dios le dio a Abraham. La tierra que ellos habían soñado, que habían anhelado con todo su corazón. Dios le dio esa promesa. Ahora quiero decirles algo. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel y verdadero. Y las promesas son fieles en Cristo. Se cumplen a través de Cristo para usted y para mí. ¿Sabe qué hace el miedo? Este pasaje nos está hablando que Moisés ahora selecciona a 12 hombres, uno de cada tribu, para enviar a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había dado ya de antemano. Y selecciona a 12 hombres. Van a inspeccionar la tierra y les dice, bueno, ustedes van a observar la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo no es? ¿Cómo es el pueblo que habita ahí? Si es fuerte o si es débil. Si son pocos o son numerosos. ¿Cómo son las ciudades? Si son como campamento abierto o están protegidas, fortalecidas. Ustedes van a mirar cómo es, van a inspeccionar. Y ellos fueron a inspeccionar la tierra, duraron 40 días inspeccionando la tierra. El mismo mandato se los dio a los 12. Los 12 fueron. Pero ¿sabe qué sucedió? 10 vinieron. 10 vinieron contando las cosas no conforme a los propósitos de Dios. ¿Sabe? Hay 10 de estos hombres que vieron la tierra conforme a sus circunstancias, a la luz de sus circunstancias, pero solo 2.
Solo 2 regresaron, viendo la tierra, no conforme a las circunstancias, sino que ellos regresaron viendo la tierra a la luz de lo que Dios les había dicho. A veces no avanzamos en la vida, ¿sabe por qué? Porque nos dejamos llevar por las circunstancias y nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos con los ojos puestos en el autor y consumador de la vida, el Señor Jesucristo. Vaya al versículo 19. Y quiero decirles que el miedo nos aparta de los planes de Dios. Ellos salieron de Oreb. Anduvieron todo el desierto, terrible desierto. Llegaron al monte del amorreo, dice el versículo 20, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Cuando ellos llegaron ahí, ya Dios de antemano les había dado su promesa. Y en el versículo 21 Moisés le dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube, tómala, toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. No tengas miedo. No desmayes, no tengas miedo. Y en el versículo 22 dice, y ellos vinieron de Moisés y le dijeron, mira, enviemos quien inspeccione la tierra, quien vea cómo es la tierra. Ahora Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra, pero ellos sintieron enviar espías, personas que fueran a observar cómo era la ciudad que estaba allí. ¿Y sabe? Y ellos subieron, verso 24, al monte, llegaron hasta el valle de Escol, reconocieron la tierra, trajeron fruto de ella, pero ¿sabe? Sin embargo, mire lo que dice. Verso 26. No quisiste subir. Todos vinieron diciendo que la tierra era buena. Es buena tierra. Pero no quisieron subir. ¿Y por qué no quisieron subir? Porque 10 vinieron diciendo, hay gigantes, están los hijos de Anac. Es una ciudad amurallada hasta el cielo. Ay, ellos son como langostas. Realmente nosotros vamos a ser exterminados delante de ellos. Ellos estaban viendo lo que Dios había dicho a través de las circunstancias. Pero nosotros debemos ver los obstáculos a través del poder de Dios, porque para Dios nada es imposible. ¿Sabe? El miedo, ellos sintieron temor de subir. ¿Y sabe por qué sintieron temor de subir? Porque ellos no solamente vieron los gigantes allá, sino que los gigantes lo trajeron en su propio corazón, en su propia vida. Cada uno andaba con sus propios temores y angustias. Tenían la garantía de poseer la tierra que Dios les había prometido, pero no quisieron hacerlo. Y no vieron que Dios era quien se los había dicho. A veces el miedo va a impedir que los planes de Dios sean sobre nuestra vida. Nosotros también tenemos una herencia hoy dada por el Señor. ¿Sabe qué dice en segunda de Timoteo a Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. El Señor nos hizo libres. Entonces lo primero que hace el miedo, la primera cosa que hace el miedo, ¿sabe cuál es? Apartarnos de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios era darles la tierra. Pero ellos sintieron miedo
y vieron que las circunstancias eran mayores que Dios. La segunda cosa es que el miedo nos lleva a desobedecer los principios de Dios. Verso 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. El miedo les llevó a la desobediencia. El miedo es desobediencia. Temer es desobedecer a Dios. ¿Sabe? El miedo nos lleva a encerrarnos. El miedo nos lleva a encerrarnos. El miedo nos lleva aún a dudar hasta del cuidado de Dios por nuestra vida. El miedo nos lleva a dudar del cuidado de Dios por nuestra vida. El Señor en Isaías dice, no temas. ¿Y cuál es la razón? Porque yo estoy contigo. El miedo también nos lleva a hablar necedades. Versículo 27 y 28. Nos hace cambiar la perspectiva de Dios. Mire lo que ellos dicen. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Escuchen eso. ¿Cómo se puede acusar así a Dios? Aquí se escucha una voz de duda. Se escucha una voz de duda. ¿Se puede acaso confiar en Dios? ¿Cómo es que Dios nos aborrece? ¿Cómo es que nos ha traído aquí para que nosotros perezcamos? Para entregarnos en manos del enemigo. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Escuche eso. Entonces el sentir miedo nos lleva a desobedecer, pero no solo eso, nos lleva a hablar mal de Dios. Murmuraron contra Dios. Es que Dios nos aborrece. En otras palabras, Dios nos va a entregar en manos del enemigo. ¿Acaso a veces no es la misma actitud de muchos de nosotros? ¿Cómo es que Dios, que dice que me ama, está permitiendo todas estas circunstancias en mi vida? ¿Usted no ha oído a gente decir así? A personas decir así, claro. ¿Cómo es que Dios dice que me ama? Y si Él dice que me ama, ¿por qué está permitiendo estas adversidades, estas luchas, estas dificultades? Quiero decirle, hermano, que realmente las circunstancias difíciles, Dios las permite para bien. Dios las permite para fortalecerte. Dios las permite para crecer. Dios las permite para madurar. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dan la honra al Señor? ¿Cuántos creen que las adversidades nos ayudan? Cuando el miedo domina nuestra vida, todo se sale de la perspectiva. Los espías trajeron un mensaje distorsionado. 10 hombres dijeron, es una tierra grandiosa, pero no podemos ir. No hay manera de entrar porque está llena de gigantes. Vieron a toda la ciudad llena de gigantes. El miedo toma un gigante y lo convierte en toda una población. Fueron impresionados, fueron intimidados. Regresaron pensando que Dios los llevó porque los aborrecía. No podemos pensar incorrectamente, pero ellos lo hicieron. El miedo distorsiona todos los propósitos y los planes de Dios. Pero quiero que recuerde algo. Recuerde, en la vida usted y yo nos enfrentamos a gigantes, pero nuestro Dios es todopoderoso. Nunca te ha dejado solo.
el mayor gigante para nuestra vida es no creer en Dios y en el cuidado que Él tiene para nosotros. Verso 28, el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Ay, ¿qué estás viendo allá? ¿Qué estás viendo? Yo cuando iba a la finca del abuelo, en la noche salíamos a caminar y de pronto veíamos ramas que se movían. Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Ay, ¿qué? Un aparato, ¿qué es eso? Y nos llenábamos de miedo y córrele. Todo el mundo corría. El miedo es contagioso. ¿Sabe qué? Pasaron de la desconfianza al pánico y el enemigo lo están viendo más grande que el Señor. El miedo toca a todo el mundo. Versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Pero antes de pasar a esto, ¿dónde fue que ellos murmuraron? ¿En sus propios? En sus propias casas. Oye, ¿y Dios cómo lo supo? Porque Él conoce nuestro corazón. Ellos murmuraron ahí y no solamente influenciaron sus vidas, sino la vida de su familia. La contagiaron de miedo, de temor, ¿verdad? Mira, murmuraron. Ahora en el versículo 10 dice: ¿a dónde subiremos? Y dice: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. En estos días de pandemia la gente está atemorizada. Algunos ya no quieren ni mirarse el uno al otro. No solo hablaron de los gigantes que vieron, sino que trajeron consigo los gigantes. El gigante del miedo. Ese gigante se metió en el campamento de cada uno de ellos y les destruyó. Verso 29 al 33. El miedo no cree a las promesas de Dios. No le cree. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Escuche esto. Ahora Moisés les está diciendo: mira, no tengan miedo. Subamos, porque es Dios quien lo ha dicho. Él les ha cuidado por el desierto como un padre cuida a su hijo. Pero ellos no creyeron a lo que Dios había dicho. Se dejaron llevar por las circunstancias. Ahora externamente los dos se vieron lo mismo. Los dos se vieron lo mismo externamente. Pero internamente fueron diferentes. Porque solo dos de estos hombres pudieron confiar en Dios: Josué y Caleb. Y el texto bíblico dice literalmente que Caleb confió en Dios porque caminó fielmente con Dios. Fue un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que creía en Dios. Caminó en una vida de obediencia a Dios. Dios había estado con ellos en toda la experiencia en el desierto. Él los había llevado, los había traído, estaba cuidando de ellos. Pero no creían en la promesa de Dios. Valió más lo que el enemigo habló a sus vidas. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Del versículo 34 al 40 está el resultado. ¿Sabe cuál es el resultado? Duda. Incredulidad. ¿Sabe cuál es el resultado que trae el miedo? No avanzar. No avanzar. No actuar. El miedo paraliza a algunos. Los paraliza. Nos desenfoca de los propósitos de Dios. Nos esclaviza. El miedo nos lleva a confiar más en nuestra seguridad
que en el cuidado de Dios. Yo nunca había ido a Barranquilla, pero cuando fui, yo vi en los barrios donde estaba que habían rejas hasta arriba casi de los techos, en la parte de afuera también, y en todas las ciudades, la gente con miedo a la delincuencia, a los ladrones, y estaban construyendo rejas metálicas hacia los techos casi, y prácticamente las terrazas enrejadas, todas. La gente tiene miedo hoy día. Pero ¿qué pasó a la generación que no le creyó a Dios? Verso 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto, ¿quién, hermano? Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y dice Moisés que contra él Dios habló y se airó por ellos, y dijo: tú tampoco. Ay, Dios. Cuando yo leo de Moisés, un hombre que caminó con Dios, pero aquí también Dios le dice: tú no verás, tú no entrarás. Más bien la vio de lejos. Ahora, no porque Dios fue injusto, no, tampoco tú entrarás allá. Y Josué, hijo de Nun, sí. Y de Josué, a mí me llama la atención la vida de Josué, porque cuando Dios le dio la promesa a Josué y a Moisés de entrar allí, Josué perseveró en la promesa. Josué fue fiel. Y en el capítulo 14 de Josué, versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y soy tan fuerte como aquel día. Así que esa tierra que Dios dijo que me iba a dar, y que tú lo sabes muy bien, entonces esa es la que yo quiero. Y quiero leerles literalmente lo que dice capítulo 14 de Josué. Capítulo 14. Josué 14. Miren lo que dice: ahora Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía cuando Dios le dio esta palabra? ¿Cuántos? 40. ¿Cuándo se la dio? ¿Cuánto? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué dice el texto bíblico? Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló. Pero ¿cuántos? ¿Ahora tiene cuánto? 85. Entonces, ¿cuánto tenía? 40. Y el versículo 11: todavía estoy tan fuerte. Mira eso. Un viejito de 85 años. Oye, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, Fernando. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza,
para la guerra, para salir y para entrar. Dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué les bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Escuche, Caleb permaneció en la promesa. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Así que él viene y dice, mira, hoy soy tan fuerte como aquel día que Dios dio la promesa. ¿De quién está hablando la escritura? ¿De quién? De Caleb. Fue fiel a Dios, pero perseveró también. Pero de Josué, vaya al capítulo que estábamos leyendo, capítulo 1 de Deuteronomio. Dios le dice a Moisés que lo anime, porque él va a ser su sucesor. Imagínense, eso no es fácil. Dios le dice a Moisés que anime a Josué y que lo anime, porque él va a ser su sucesor. Él es el que va a hacer entrar el pueblo de Israel a esa tierra. ¿Cuáles son los resultados? Los que no creyeron a Dios no entraron a la tierra. Son de esta generación los niños que estaban allí en aquel día y que el pueblo pensó que los niños y jóvenes iban a ser el botín del enemigo. Esos fueron los que Dios permitió que entraran a la tierra. Y Josué y Caleb, porque fueron fieles a Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo afrontar el temor, el miedo? ¿Qué hacer cuando usted y yo sentimos miedo? Yo pregunto, ¿cuántos hemos sentido miedo? Todos. Por alguna circunstancia hemos sentido temor. El ir a otro país, el llegar a un lugar sin saber qué nos espera, nos causa temor, angustia. En medio de la pandemia hemos tenido temor de contagiarnos y algunos literalmente de morirse. Pero debemos tener los ojos en el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Yo cuando niño le cogí miedo literalmente a los muertos. Yo creo que les he contado la historia. Yo tendría 6 años cuando una vecina, yendo hacia Coveñas, se accidentó. Iba en el carro con su familia y ella se salió del carro. Y ella falleció con el impacto. Y a mí me dio deseo de ir a verla. Y yo me asomé a la caja. Y lo primero que le vi fue la caja de dientes. Ella murió y la boca le quedó abierta así. Oiga, y esa imagen todavía la tengo en mi cabeza. Cuando yo llegué a mi casa, me quise meter en medio de mi papá y mi mamá y dijo, y sabe el recibimiento, vaya de aquí. Yo sentí miedo. Y yo le cogí miedo a los muertos. Oiga, hasta que conocí a Cristo. Y el que murió y vive me quitó el miedo. Pocón, pero me lo quitó. Ay, Fernando, ¿cómo afrontar el miedo? ¿Qué hacer? Mire, hermano, tenemos que entender qué es lo que nos hace sentir temor. Tenemos que confesarlo al Señor y decirle, Señor, tengo angustias, temores, me siento débil. Y aún decirle al Señor, Señor, hay momentos en que he llegado a dudar de tu cuidado. Pero el llegar a dudar del cuidado de Dios nos es pecado. ¿Y por qué creo yo que nos es pecado?
porque el Señor cuida atentamente de la vida de cada uno de nosotros, porque Dios es fiel, porque nada de lo que sucede a su vida se ha salido de las manos de Dios, porque Él es soberano, porque Él es el Señor. Y algo más, tenemos que creer a Dios y a sus promesas. El salmista en el Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué pasa? Y me libró. ¿De qué me libró el Señor? De todos mis temores. Tenemos que llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Nuestra vida con la palabra de Dios. Deuteronomio 31:6. Mire lo que dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Escuche esta promesa: no te dejará, ni te desamparará. Bendito sea Dios. Cuando nos hemos sentido solos, hay momentos en que yo también me he sentido solo, pero debo saber que Dios está ahí cuidándonos. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 118, versículo 6. Mira lo que dice: Jehová está contigo. No temeré lo que me pueda, escúchalo, hacer el hombre. Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire lo que dice: el temor del hombre pondrá lazo. Isaías 41:10. Dígalo si lo sabe conmigo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Y qué más? Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitamos cultivar una intimidad con Dios. Necesitamos caminar con el Señor. Confía en el Señor. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. No te sientas solo. A veces el miedo nos lleva a pensar que estamos solos, pero el Señor está a tu lado, cuidándote, guardándote. Cierre sus ojos. Creo que nuestra actitud determina nuestro enfoque en la vida. Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendición. Y sencillamente dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Quita todo temor de mi vida, de mi corazón. Señor, esta mañana vengo a ti para confesarte mis temores, mis angustias, mis debilidades, para decirte, Señor, que tú crezcas en mi vida y que yo mengüe. El Señor está caminando contigo, hermano, y conmigo. Si esta mañana hay alguien aquí que no conoce a Jesús y quiere recibirlo en su vida como Señor y Salvador, puede decir conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra. Reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón por todo lo que te he ofendido y he pecado contra ti. Entra en mi corazón, Jesús, y haz de mí la persona que realmente quieres que sea. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y adórale de corazón.